Los factores que debilitan la personalidad. La poeta atleta te va a comenzar con eso para que tú te fortalezcas ahora en Navidad y comience, digamos, una estructura fuerte en esta época difícil de lo que es la pandemia del COVID-19. Pero vamos a estudiar nosotros los factores que debilitan la personalidad, recuperar tu salud mental. Hoy es el masterclass número 166, señores. Qué bueno que estás ahí con nosotros y vamos inmediatamente a comenzar. Vamos a comenzar una estructura distinta, nueva. Karina va a comenzar a presentar su masterclass, luego sigue Ramón y al final yo resumo el masterclass. Como siempre, recuerda que es sorpresa. Yo no sé qué va a hablar Karina, solamente tenemos un tema y el tema es los factores que debilitan la personalidad, recuperar tu salud mental. Y además, Ramón no sabe de qué yo voy a hablar, yo no sé de qué va a hablar Ramón y al mismo tiempo Karina. O sea, esa es la dinámica. Eso significa que siempre va a haber sorpresa, van a haber puntos encontrados en términos del tiempo, de qué habla uno, de qué es el otro. Y mucha gente queda con mucho entusiasmo de quiere saber qué está pasando, qué está en la cabeza del doctor Piña, qué está en la cabeza de Ramón Blandino, qué está en la cabeza de Karina Riel, que por ejemplo ya me está preguntando, doctor, vamos a hablar de la psicología de los corruptos políticos dominicanos y ya puse a comprometer a Ramón para el lunes a hacer investigaciones y vamos a ver qué pasa con los políticos dominicanos. Hay una tesis que dice, bueno, si tú eres un político dominicano y tú eres corrupto, una tesis psicológica dice, es porque tú eres infeliz, porque la gente feliz nos roba. La gente que es feliz y dice, oye, otra tesis que dice, si tú eres una gente feliz y tú eres poeta, tú no vas a robar porque los poetas nunca se encontraron que roban porque están peleándose por una comilla, por un verso. El político infeliz está robándose todo, 1 millón, 2 millones, 3 millones. No dije que la poesía y la cultura. No. Por eso los políticos, los poetas, tú ves que están siempre todos arrancados. Y por ejemplo, Trujillo odiaba a Balaguer por hecho, este tipo, este poeta, y qué es lo que él quiere, no sabemos qué es lo que él piensa, para controlarlo, manipularlo, para corromperlo. Y él mismo, Balaguer, decía, bueno, dale poder y dinero y lo vamos a conocer mejor. Pero no se trata de eso. Vamos a trabajar nosotros los factores que debilitan la personalidad. Recupera tu salud mental inmediatamente. Vamos a comenzar con Karina. Antes de recordarte que estamos nosotros. Este es mi COVID azul para traerte, digamos, unos colores distintos, colores, digamos, que signifiquen la salud mental, que significa la esperanza. Yo tenía uno verde. Para recordarte además que siempre en esta época difícil debemos hacer esto, ¿no? Cuidarnos, lavarnos las manos, distanciarnos, estar lejos, ponernos el examen cuando sea necesario y también la vacuna cuando vengo. Así que, ¿cómo te sientes, Ramón Blandino? Bien, ya es el fin de semana, tenemos un último tópico para esta semana. La semana que viene tendremos nuevas sorpresas, dándole la bienvenida y las gracias por todo lo que nos acompañan cada noche y bueno, vamos adelante, ya el año está corriendo, estamos a 4, o sea que queda un poquito y vamos a ver cómo lo pasamos en paz y en tranquilidad a pesar de los líos políticos y la pandemia y la debacle que está pasando en todas partes. Perfecto. Karina Rieke, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Cuéntame. Estoy muy bien, pero un poquito preocupada porque estoy comiendo demasiado. Entonces, Jorge a cada rato me ve yendo a la nevera a buscar un chocolate, a tomar algo, y es como que tengo mucha ansiedad de estar siempre, y me fastidia porque no estoy acostumbrada a estar siempre llena, y he pasado el día entero hoy totalmente llena, y como que sigo buscando qué cocinarle a ellos, qué comer, y eso me tiene atormentada. Entonces estoy viendo que comenzar a hacer fasting. Yo hoy, todos los días estoy haciendo fasting intermitente, como hasta las 3 de la tarde, pero lo que pasa es que después de las 3, como loca. Y eso no me gusta, no quiero realmente en estas navidades cambiar o modificar o maltratar lo que he fortalecido, así es que tengo que poner más atención a eso. Perfecto, fasting es una época de hibernación, lo necesita un poquito de grasa, todos los animales, hasta nosotros mismos aumentamos unas 3 libras si tú te cuidas en estas fiestas pascueras. Mucha gente lo que hace es que multiplica esas libras por 6, por 9, por 10 y eso no está bien. Pero en esta época una librita de más para aumentar, digamos, el cuidado de la invernación del invierno, que necesita un poquito más de cobertura de grasa para protegernos del frío intenso. Es importante porque siempre cuidarnos, ¿no? En términos de que hay épocas de feasting, hay épocas de fasting. Así que bienvenido y tienes los micrófonos, Karina Rieke.
Gracias. Entonces, como ustedes saben que estos son temas que realmente a mí me motivan mucho. Yo vengo yo soy totalmente freudiana, junguiana, pero a mí realmente me apasiona mucho también la teoría de la psicología positiva. Y realmente a nivel personal es lo que me rige, ¿no? Yo creo mucho en el humanistic approach y yo voy a hablar un poquito hoy de lo que esto significa para nosotros los terapistas, pero fundamentalmente cómo nosotros fortalecer nuestro yo interior, cómo nosotros realmente y lo más importante y el cuestionamiento que nos hacemos todos, si son realmente técnicas, la cuestión de felicidad, la cuestión de esa satisfacción interna, si es algo con lo que se puede aprender, si son técnicas que tú realmente puedes aprender. Todos los estudios demuestran que sí, realmente, que son técnicas que nosotros podemos aprender, que no nos han enseñado. Entonces, mi propuesta es que realmente pueden ser parte de nuestras vidas. Como Jorge siempre dice, yo soy una mujer sumamente positiva. Yo peleo una vez al año, pero cuando peleo, yo peleo. Es decir, yo me tiro los puños. Pero soy una mujer que cree en la felicidad cotidiana realmente. Yo no soy una mujer de mucha peleita, no. Vamos a pelear una vez y ahí lo dejamos todo y seguimos funcionando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a realmente llevar una vida, a pesar de las grandes cosas que nosotros no podemos controlar. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que realmente no podemos controlar y esas son las cosas que yo creo que hay que dejárselas a Dios y realmente rendirse ante ellas. Pero lo demás, yo sí creo que nosotros debemos de fortalecernos con actitudes y de esas actitudes yo voy a basar mi programa en el día de hoy porque son las que a mí realmente me apasionan mucho y son las que con algunos pacientes a mí me gusta fortalecer. Con algunos pacientes realmente no se puede realmente porque no están a ese nivel, pero hay otros donde realmente tú puedes irte a la pirámide jerárquica que mencionó Ramón la semana pasada y realmente con esa pirámide fortalecer lo que es la personalidad del individuo. Entonces, yo siento que nadie ha nacido con realmente un sentido de empoderamiento. Eso es falso. La confidencia es algo que se aprende. Y todos los estudios demuestran eso. Nosotros estamos condicionados por nuestro medio ambiente, por nuestra crianza, por nuestros traumas pasados y el concepto totalmente junguiano es que realmente nosotros cargamos en nuestro DNA lo que son las experiencias y sentimientos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, nosotros no nacemos con esa confidencia en nuestra personalidad, pero sí la confidencia es algo que se puede aprender y se debe de aprender. Todo el mundo, yo siento que sufrimos algún tipo de inseguridades y miedos. Es algo que nosotros no podemos evitar. Yo no puedo negar eso porque yo siento que es parte de lo que es ser un ser humano realmente. Pero yo siento que nosotros sí podemos crear confidencia, podemos crear confianza en las fatalidades cotidianas que nosotros tenemos que enfrentar cada día. Yo siento que no hay una cosa más atractiva, por lo menos para mí, que una persona realmente que pueda bregar su confidencia a pesar de los miedos y las dudas que nosotros podamos tener. Porque realmente para mí ser confidente no es algo con lo que no es lineal, pero yo siento que sí es algo que tú puedes ir empoderándote poquito a poquito. Yo siento que muy poca persona se siente totalmente perfecto, eso es absurdo, eso no es lo que nosotros estamos planteando, eso no es lo que yo estoy planteando con los estudios que yo presento, pero yo sí creo que nosotros tenemos una tendencia muchas veces de nosotros magnificar lo que son nuestras inseguridades, nuestras debilidades como ser humano, esas cosas que realmente hacen que nosotros no estemos a las alturas de lo que yo realmente creo nuestro espíritu está predestinado a ser. Y yo realmente creo en eso fielmente. Así es que puedes tú realmente empoderarte
Y hay algunos pasos que realmente nosotros podemos hacer para nosotros empoderarnos y realmente de tener determinación, porque eso es lo que pasa cuando tú te empoderas, tú realmente empoderas esas determinaciones de lo que tú decides hacer en tu cotidianidad. Puede tomarse mucho tiempo, yo no siento que es algo de la noche a la mañana, igual que el correr, como yo establecí ayer, dura tiempo que tus músculos se adapten a cualquier entrenamiento que tú hagas. Lo mismo pasa con nuestra personalidad. Y nosotros sabemos, nosotros tres específicamente, que somos también terapistas, aparte de running coaches, es que realmente coge tiempo y lo único que cambia la personalidad es realmente ese diálogo interno y externo que tú tengas con tu terapista, ¿no? Pero esa búsqueda realmente interna y que nosotros proponemos a través de la terapia. Yo creo que nosotros debemos de crear realmente hábitos que sean agradables para empoderarnos, ¿no? Son hábitos realmente que sean agradables, que nosotros nos sintamos bien. Uno de los hábitos, y el número 1 que voy a mencionar de 17, es realmente repetición afirmativas. Y yo realmente creo eso. Yo sé que es algo que está sumamente quemado en lo que es la industria de esta persona, pide y se te dará, ¿no? Como que es suficiente. Entonces yo creo que a pesar de que yo creo mucho en las afirmaciones, afirmación de agradecimiento, es algo con lo que yo me despierto y con lo que yo me acuesto todos los santos días. Yo siempre estoy muy agradecida por mis challenges, por los retos, por mi familia, por mis hijos, mi esposo, mis amigos, y por los choices que realmente yo he hecho en la vida. Entonces, antes de acostarme, yo siempre hago afirmaciones. Usted le puede llamar oración, que también me parece que es un tipo de oración, pero es realmente afirmar no solamente las cosas que tú tienes, para que se repitan, se reproduzcan, hasta que se queden contigo. Y yo recuerdo, eso no es cierto, yo no tengo toda una vida haciendo reafirmaciones, pero sí tengo ya un buen tiempo haciendo reafirmaciones, de las grandes bendiciones que me ha dado la vida. Entonces, yo siento que uno tiene que tener ese diálogo repetitivo, que son los que te van a ayudar a fortalecerte, que son los que van a ayudar realmente a fincar las cosas que a ti te gustan. Cuando yo corro, que es algo que a mí, yo realmente soy muy apasionada. Y yo ayer, mientras yo corrí 4 millas, y antes de ayer corrí 6 millas en un buen training que estuve haciendo. Yo decía, ¿por qué a mí me gusta tanto esto? ¿Y por qué no todo el mundo es tan fanatizado como yo soy? Y una de las cosas que yo dije, bueno, yo no puedo hablar por mucha gente, pero yo puedo hablar de mí, y es el hecho de que cada corredera es totalmente nuevo. Cada corredera nunca va a ser igual al anterior, al del día anterior. Siempre hay un factor diferente de incertidumbre, de respuesta tuya, de tu cuerpo, respuesta al medio ambiente, a cómo está, si está lloviendo, si está frío, si está caliente, si está ventoso, si tu cuerpo reacciona efectivamente, si has comido antes de irte o tienes hambre. Es decir, esa incertidumbre a mí me llama mucho la atención, y ver cómo mi cuerpo va a reaccionar a esto. Y en ese momento yo hago muchas repeticiones. Gracias al universo, que es al que yo siempre, a esa energía del universo que muchos llaman Dios, es a quien yo realmente agradezco. Y lo hago con una esperanza y certeza de que se repita. Porque a mí me gusta, porque se tiene que repetir. Gracias, mi Señor, porque hoy yo soy tan feliz por esto que yo estoy haciendo, pero realmente es con la intención de que se repita, de que es algo que yo quiero que realmente seguir viviendo, ¿no? Y yo siento que eso tiene gran impresión en lo que es nuestro carácter, de lo que son nuestros valores, que yo siento que es muy importante, y yo siento que trabaja para mí. Entonces, y eso, por ejemplo, esas son una de las cosas que tú puedes decir. Yo sé lo que yo estoy haciendo, yo tengo control, esto está funcionando para mí.
esto trabaja para mi cuerpo y me hace sentir saludable, me hace sentir dinámica. Entonces, yo siento que las afirmaciones están probadas científicamente que realmente son muy, muy efectivas, y que de alguna forma son verdaderas, ¿no? No es algo que tú ilusionas con lo que tú tienes, sino que son repetir afirmaciones de las cosas que tú tienes que sí funcionan. Ahora, si hay cosas que tú tienes y tú no tienes nada que mencionar, entonces hay una tarea que hacer, hay una tarea de buscar entonces esas cosas, y a mí me parece fascinante. Yo siento que uno no puede realmente derrotarse y decir, y realmente hace como 2 semanas estuve con una paciente donde ella me decía, pero es que yo realmente no encuentro nada de mi vida que sea atrayente. Y yo la miré y yo me reí y digo yo, pero eso es fascinante. Tú ahora tienes una vida para hacer ese encuentro y hacer de tu vida que sea interesante cotidianamente. Y eso yo siento que es muy factible, aunque no lo crea. Y yo siento que los próximos puntos que yo voy a exponer, te van a hablar un poquito de eso. So, crea una afirmación, crea varias afirmaciones durante el día, una que tú digas en la noche, una que tú digas en el día, escríbela, apréndetela, dila. Yo leí un libro de Dyer, que para mí es una persona de la que más ha influenciado mi vida, Dr. Dyer. Y yo recuerdo que cuando yo leí el libro de The Power of Intuition, el poder de la intuición, The Power of Intuition, creo que se llama, me cambió la vida porque la intención, The Power of Intention. Gracias, Ramón. Me cambió mucho la vida porque realmente está con estos principios, ¿no? El otro punto que yo siento nosotros debemos de realmente afincar cada día en la construcción de nuestro ser, es realmente la creación de un ser de apreciaciones. Y si tú no tienes esas apreciaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la terapia? Tú tienes que hacer entonces un paro y comenzar a cuestionarte tu vida, ¿no? Y yo soy una mujer sumamente clara. No te funciona, deja esa vaina. Tú no eres feliz, déjalo, divórciate, déjala, sal de ahí. Y yo soy en eso muy firme. Ahora, si te funciona y hay con las cosas que tú puedes trabajar y funcionar, entonces vive en apreciación. Y esto yo lo digo porque hay muchas personas que se sumergen en una letanía cotidiana, en una queja realmente de lo que tienen, y en eso basan su existencia. Y yo siento de que eso es el gran error. Y yo lo he visto a través de mi vida, en diferentes circunstancias, no conmigo, pero con personas muy, muy queridas alrededor mío. Y yo siento que eso no vale la pena. O tú estás presente o tú no estás, ¿no? Y tú tienes que realmente estar en espacios, en circunstancias donde tú sientas esa apreciación, y construir esa apreciación, que es lo que yo realmente creo. La autoestima de nosotros está realmente basado en los achievements, en los logros externos que tú puedas obtener. Y eso es una realidad. Entonces, yo lo que siempre digo, hazte un inventario de cualidades externas que tú has podido. Porque nosotros siempre decimos, no, está en tu adentro, no está en tu interior. Eso es falso. Construye esas apreciaciones externas en tu vida, esa acumulación de cualidades que tú te sientas orgulloso, ya sea un reconocimiento aquí, ya sea la terminación de un certificado, ya sea el aprender algo, lo que para ti signifique, ya sea correr en vez de ir progresando en tu carrera, lo que signifique para ti. Pero tú tienes que hacer un inventario realmente de buenas cualidades de tu persona. Y yo siento que eso tú lo puedes hacer. No es algo que nosotros hacemos ciegamente a crear grandes atribuciones. Nosotros es algo que yo invito a la conciencia realmente, a que tú lo hagas conscientemente en tu entorno. Y tú tienes realmente que estar dispuesto a recibir la ayuda y el amor de las personas y sugerencias de las personas que están alrededor tuyo y te quieren. Y muchas veces nosotros podemos estar en blanco, pero yo siento que la mejor forma es crear esa conciencia de tu personalidad, de tu ser, de esa imagen que tú tienes,
y también chequearte la narrativa que tú has creado alrededor de lo que eres tú, ¿no? Y yo siento que esa narrativa, malo que bueno, realmente define dónde nosotros estamos. Entonces yo siento que tú puedes fortalecer tus skills, tus herramientas de vida, tus apreciaciones personales y hacer una regulación en práctica de lo que eso significa. Entonces, a mí me parece eso sumamente impresionante cuando nosotros podemos comenzar esa búsqueda, ¿no? Porque yo lo estoy tirando y no es que mañana, bueno, ya yo tengo mi listado, bueno, ya yo tengo mis apreciaciones, pero yo siento que una construcción del ser y de esa imagen del ser que tú quieres realmente crear. El otro punto que a mí me parece muy, muy interesante es nosotros poder reconocer que nadie es perfecto, sí, y aceptar eso. Y cuando tú aceptas eso, tú dejas de alguna forma de competir con la imagen del otro que tú has creado. Porque no hay tal, eso es una seguridad falsa realmente que se crea. Entonces yo siento que la aceptación de que no hay tal perfección, de que es una construcción de algo, que viene con un montón de debilidades y que esas debilidades son parte de tu personalidad y la perfección en el proceso de esas debilidades es la que te hacen grande. Yo siento que es donde nosotros realmente debemos de enfocarnos, ¿no? Y entender que la perfección es realmente imposible, ¿no? Entonces, nosotros no buscamos una perfección. Yo cuando salgo a correr, yo no busco esa perfección en lo que yo estoy haciendo en la carrera, en mi carrera, en mi respiración. Eso es un disparate. Ahora, tú sí tienes que tener esas grandes apreciaciones, esa grande aceptación y saber de que eso ni siquiera es realmente significativo en la búsqueda de lo que es tu ser. Tú tienes que amar y aceptar tu ser con todas las imperfecciones que tú puedas tener y crecer con ellas, ¿no? Porque no hay que darte lineal ahí y no crecer. Yo no creo en eso porque no hay, eso es una estática, ¿no? Eso no tiene movimiento. Entonces, lo importante es nosotros creer. Lo otro que a mí me parece muy, muy importante y que yo siento que es donde nosotros debemos de enfocarnos mucho es en el asunto de nosotros coger responsabilidades. Nosotros debemos de coger responsabilidad no solamente por nuestras acciones, pero lo más importante es por nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros solamente juzgamos nuestras acciones. Bueno, yo hice esto, pero muchas veces, y la terapia lo que facilita es acoger responsabilidad de lo que nosotros estamos pensando. Porque es realmente lo que va a diseñar adoptar esa crítica interior y esa percepción que tú puedas tener de ti y ese pensamiento condenarlo. Yo siento que el talking cure, la cura del habla, realmente te permite eso, te permite hacer responsabilidad de tus propios pensamientos y saber que ese pensamiento realmente carga. Si nos vamos a Carl Jung, carga no solamente tus situaciones actuales, pero de acuerdo a él, carga toda la dimensión de todas las madres que tú has tenido, tu abuela, ¿no? No solamente a través del DNA, los genes que tú tienes, pero realmente a través de lo que es de esos archetypes que nosotros podemos identificar, esos arquetipos que nosotros podemos identificar en nuestras vidas y que de alguna forma nosotros le damos este significado. Nosotros somos muy buenos en asumir una crítica, ¿no? En asumir lo que son las críticas de nuestras acciones, de las cosas que nosotros hacemos, pero yo siento que si nosotros podemos realmente ser selectivos con el tipo de pensamiento que nosotros we engage in, nosotros podemos hacer cambios más fundamentales en lo que es nuestra personalidad, en nuestra cotidianidad y en nuestras acciones, por supuesto. Entonces, a ponerle atención. Lo otro, y es algo que yo siempre le pido mucho al universo, es el hecho del kindness. Be kind. ¿Cómo se dice en español? Cuando tú tienes que ser bueno, ¿qué se dice? Be kind. Amable. Y es porque muchas veces nosotros creemos que la fortaleza nuestra viene con una dureza, ¿no? Que tú tienes que ser duro.
para tú probar quién tú eres, para tú probar tu punto de vista, para tú demostrarle a otro lo que tú sabes, ¿no? En condena de lo que el otro no sabe. Entonces nosotros tenemos que realmente desarrollar una conciencia de esa bondad, kindness, ¿verdad? Bondad. Una conciencia de ser bueno, de tener esa flexibilidad. Y yo siento que ese es el gran reto. Yo siento que hay algo, de los grandes retos de mi vida es eso, el yo poder manage kindness, porque es algo que a mí me intriga mucho, cómo a pesar de todo tú puedes realmente cultivar lo que es la bondad. Ante todo, ¿no? Y ser como decía Maslow, ¿no? El condition of positive regards. A pesar de todo, tú ser un oído para mucha gente sin necesidad de juzgar, ¿no? Tú puedes guiar y puedes decir y puedes dar tu opinión, pero en definitiva, ¿cómo tú puedes tener un accionar realmente con bondad? Y cómo eso tiene que ser una práctica consciente. Nosotros no se lo podemos dejar a que, bueno, ella es así, ella es buena, mentira, porque cuando ella es buena y es así, termina siendo mala, termina siendo de Mr. Nice Guy. En este caso, en el caso del hombre, Mr. Nice Guy, ¿no? Que es el hombre bueno, que dice que sí a todo, y en el fondo lo único que hace es guardar mucho resentimiento, y eso nosotros lo sabemos y lo vemos en práctica cotidianamente. Entonces yo siento que nosotros merecemos tratar al otro y tratarnos a nosotros con una dosis de bondad más allá de lo que nosotros podemos percibir. Yo siento que tiene que ser una decisión consciente que tú tomes para tú fortalecer realmente quién tú eres. Lo otro, y es algo que yo siempre digo, tú tienes que aprender. Recuérdense que las recomendaciones que yo estoy dando hoy son recomendaciones de cosas tangibles que tú puedes hacer para fortalecer, ya que todos los estudios demuestran que sí tú puedes fortalecer esa parte de ti que te va a hacer mucho más grande, que no es que tú naces grandioso, es que tú te puedes hacer grandioso. Una de las formas de nosotros fortalecer esto es de la forma que nosotros hablamos. Nosotros de alguna forma tenemos que hablar con convicción. Si hablamos la verdad, si hablamos con transparencia, nosotros realmente, y si hablamos con seriedad, nosotros tenemos que de alguna forma dominar lo que es ese diálogo no solamente externo, pero interno con nosotros mismos. Nosotros de alguna forma tenemos que hacer una búsqueda con ese diálogo interno y externo que nosotros vayamos a hacer. Lo otro, no solamente como tú hables y la rigidez con lo que tú hables, con esa verdad, con esa calma, pero a la vez con esa firmeza, también la postura nuestra es algo que nosotros tenemos que practicar. Nosotros tenemos que saber extender la mano y darla y que nos sientan, tener posturas, podernos crear posturas como nosotros nos sentamos, como nosotros hablamos, como nosotros nos comunicamos. Y aunque tú no lo creas, eso tiene mucho que ver con tu sensualidad como ser humano. Entonces yo siento que nosotros, ahora que vivimos y estamos viviendo lo que nosotros hemos denominado, y muchos también expertos, lo que es la crisis de la masculinidad, hace mucha falta esa postura, esa presencia masculina en el hombre, y esa determinación en la mujer, en base a lo que es la verdad y la transparencia. Igual forma, tener comunicación no solamente con tus gestos, tus manos, tu cuerpo, pero también con tus ojos. Hay alguien una vez que me dijo, creo que fue Jorge, que me dijo, yo no confío en tal político, no voy a mencionar el nombre, y me lo dijo hace 20 años cuando nos conocimos. Fue en un periodo donde no éramos amantes, ni éramos pareja, y él me dijo, yo no confío en esa persona porque nunca me mira a los ojos. Porque nunca mira al ojo de la persona que está hablando. Jorge, yo no sé si tú te recuerdas de esa conversación, pero yo me recuerdo como ahora, no voy a mencionar el político porque sigue muy activo, pero es esa firmeza y esa transparencia que nosotros transmitimos cuando hablamos y mirándote específicamente a los ojos. Y eso dice mucho y delata mucho quién es realmente la otra persona. Lo otro es, nosotros tenemos de alguna forma que ser fuerte con nosotros mismos. Y tú tienes lo que en inglés se llama el pep talk. Tú tienes que buscar
una forma de tener un espejo frente de ti, y decir las cosas, que funcionan tuyas, por supuesto. Bueno, esto funciona para mí, a mí me gusta levantarme temprano, eso funciona, check. A mí me gusta hacer fasting intermitente en la mañana, no me gusta desayunar, check. Ahora, tú tienes que tener de alguna forma una honestidad, tienes que buscar de alguna forma un espejo donde tú te puedas ver y tú darte ese pep talk, esa hablada donde tú digas, tú tienes que chequearte, tú tienes que revisarte esto, tú tienes que realmente modificar esta o cual forma, porque yo siento que es un esfuerzo cotidiano que nosotros tenemos que realmente hacer. Lo otro, y va en la misma línea, es realmente parar, y no se van a contradecir, pero parar cualquier diálogo negativo que tú hayas creado en contra de tu persona. Y tú tienes que tener mucho cuidado en no asumir una narrativa derrotista en lo que refiere a tu personalidad. Tú tienes que construirla, tú tienes que ser fuerte y siempre perseguir lo mejor en ti mismo, ¿no? Siempre perseguir tú querer ser esa persona mejor cada día. Ahora, tú tienes que dejar ese vocabulario, esas frases que realmente son derrotistas y lo que hacen, en vez de buscar un crecimiento personal, lo que hacen es debilitar lo que es tu persona y lo que es esa búsqueda que nosotros estamos planteando hoy. Lo otro es, realmente, como nosotros hablamos, dice mucho el estado de ánimo donde nosotros estamos. Y yo siento que nosotros tenemos que aprender a manejar cómo nosotros hablamos. Es decir, tú no puedes, cuando una gente habla, y nosotros que somos terapistas, en los NACLUS, Verbal NACLUS que nosotros tenemos, nosotros nos damos cuenta si una persona ansiosa frente a nosotros. No, de la forma que habla, quizá muy rápido, quizá en momentos incoherentes, quizá la voz le tiemble, con mucha inseguridad, como también podemos identificar cuando estamos frente a una persona sumamente depresiva, una persona realmente sufriendo, ¿no? Lo que es una tristeza más allá de la normal que nosotros podemos vivir. Entonces, nosotros realmente tenemos que estar conscientes de ese diálogo y cómo nosotros expresamos, y puede ser una buena forma de nosotros diagnosticar de alguna forma cómo está nuestro sentido, cómo está, hay alguien que yo quiero mucho, que cuando yo la oigo hablar, yo sé si ella está sufriendo, cómo ella está, no es una amiga, no, yo no la diagnostico, pero sí puedo identificar cuándo hoy no es un buen día para ella, cuándo ella puede estar sufriendo, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy lindo porque también hay mucha transparencia en eso. Lo otro, y me parece que uno de los factores más importantes que nosotros debemos hacer es buscar ayuda. Entender realmente que nosotros solo no podemos. Y eso es sumamente importante. Es sumamente nosotros crear un sistema de apoyo, donde nosotros podamos buscar, donde podamos llamar. Yo puedo decir quizá 2 personas que son mi sistema de apoyo. Yo tengo a Ramón, que a cada rato, Ramón, bla, 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 y nos podemos comunicar de esa forma. También tengo a mi amiga Anabel, que quiero mucho, y con ella yo me puedo expresar, ¿no? Con ella yo puedo hablar, con ella yo puedo, mi confidente, y ella igual conmigo, y alguien que yo quiero mucho, además también es terapista. Entonces, aparte de que yo siento que tú tienes que buscar tu terapista, ¿no? Tú tienes que tener a alguien profesional, alguien que sea totalmente desconectado emocionalmente de ti. A veces es lo que funciona en tu caso, ¿no? Pero lo más importante es que tú crees apoyo, que tú crees un sistema de apoyo, ya sea con un terapista, ya sea con alguien, porque solo realmente no podemos. Nosotros tenemos que crear gente que nos van a aplaudir, gente que nos van a llamar y que nosotros podamos confiar en su judgment, que nosotros realmente son gente que nosotros de alguna forma admiremos. No me busque un loco viejo, una loca vieja, por decir así, que no tiene ningún tipo de valores para que esa persona me oriente. Pero, ¿en qué estamos? No funciona. Lo otro que también me parece sumamente importante es, yo siento que es quizá uno de los factores más difíciles que nosotros podemos hacer, y es el hecho de nosotros dejar ir. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos.
Y cuando nosotros aprendemos a amar desprendidamente, nosotros realmente aprendemos a amar. Mi papá me explicó algo, yo tengo dos papás, el dominicano, mi padrastro, y el alemán, mi papá. Pero el alemán, yo recuerdo que de muy niña él siempre me enseñó que nosotros, que al quien nosotros amamos no es pertenencia nuestra, ¿no? Yo ahora estoy con un dominicano que no cree eso, tú eres mía y tú eres mía y tú eres mía, y en ese sentido de pertenencia. Pero yo creo que nosotros debemos de alguna forma aprender a dejar ir hasta lo que más queremos. Jorge me regaló un libro cuando estábamos en Culturarte, que creo que se llama The Seven, si no me equivoco, son los The Seven Law of Attraction, las 7 leyes de atracción. Son las 7 leyes, Jorge, no me recuerdo bien, de Covey. Y Jorge, yo lo leí, ya lo había leído, pero lo leíamos juntos. Y en esas leyes los 7 hábitos de una persona altamente efectiva es uno, y las 7 leyes espirituales de Chopra. Exacto, creo que fue de Covey que nosotros leímos. Creo que sí, voy a chequear y voy a traer la información, pero yo recuerdo que en ese libro Jorge discutíamos y él tenía 7 leyes fundamentales de accionar, y nunca se me olvida la ley del viernes, que es la ley del desapego. Si no, tú te recuerdas, Jorge, cada vez que venía, nosotros estábamos en Culturarte. Las 7 leyes espirituales de Chopra. Entonces yo recuerdo que cuando venía el viernes, Jorge y yo hacíamos así. Había una propuesta, había un viaje, había algo que queríamos, todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Yo quería quedar embarazada, yo duré 1 año y pico tratando de quedar embarazada, y cada vez que me llegaba la menstruación yo lloraba. Y yo recuerdo que cuando leímos el libro, yo siempre decía el viernes, lo recuerdo como algo muy físico, como que, despréndete si realmente lo quieres. Despréndete. Y si es tuyo, va a estar ahí. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que dejar ir los pensamientos negativos, la gente negativa, la gente que te absorbe negativamente, y nosotros sabemos, la gente tóxica, los momentos tóxicos, una de las cosas que yo aprendí a hacer cuando yo comencé a entrar en edad era siempre estar en momentos importantes. Es decir, yo muy pocas veces me quejo de lo vivido, porque yo me conozco tanto, gracias a mi terapista, Mr. Sánchez, que tuve casi por 12 años en la juventud, pero yo aprendí a conocerme tanto que yo muy pocas veces me pongo en situaciones y en momentos y en circunstancias donde yo no soy feliz. Pero muy pocas veces, y esa es la realidad. Y es porque yo entiendo de que es algo que yo puedo controlar. Ya yo estoy muy vieja y mi filosofía es no, espérate. Yo puedo compartir con fulanita, yo puedo compartir un vino, yo puedo compartir una buena comida. Yo no me pongo en situaciones donde yo no voy a ser feliz, porque ya yo estoy muy vieja para esta vaina. Entonces, yo quiero momentos donde sean intensos, donde haya mucha felicidad y donde yo no vaya de que estar con crisis, donde yo no vaya, no, eso no es para mí, no, espérate, que yo primero nunca lo he estado, nunca me he envuelto en eso, pero ahora lo hago conscientemente, ahora yo lo hago con la sabiduría y lo hago desde la felicidad, ¿no? Citando a mi amiga Josefina Báez, desde la felicidad. Entonces, desde la felicidad, tú tienes que realmente dejar ir, no solamente momentos, personas, pensamientos, que no sean suficientes para recargar tu alma y que realmente se envuelvan en caos y en cosas que no sean. No, espérate, vamos a correr, olvídate de esto, vamos a ser feliz, vamos a comer, vamos a tomar un vino, vamos a querernos, pero no me traiga a mí, porque no. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar. Nos chupamos 4 años de un presidente donde yo estaba totalmente aborrecida por él, y eso yo no lo podía controlar. Ahora mi felicidad cotidiana de alguna forma uno puede enforzarla y tenerla, ¿no? Entonces en eso viene gente, tú tienes que permitir gente buena y positiva que sean parte de tu vida. Lo otro punto que a mí me parece muy, muy importante es el hecho de nosotros aprender. Nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que querer aprender algo. Yo siento que de las cosas, y aprender más, no solamente aprender algo, aprender más. Una de las cosas que
que a mí me ha gustado mucho de mi relación, de mi matrimonio, es el hecho de que lo mucho que mi pareja siempre quiere estar aprendiendo. Y a mí me motiva eso, me enamora mucho eso de él. Y además a mí me enamora la gente muy inteligente. A mí yo lo siento muy, muy atractivo. Y el hecho de que es una persona que siempre quiere estar aprendiendo algo. Y yo siento que ese es mi mojo, como uno dice. Ese es lo que me llena, lo que me gusta, lo que yo cultivo, lo que yo admiro. Y aparte de eso, yo aprendo a través de esa persona. Entonces, yo no me imaginaría estar con una persona donde yo no tenga crecimiento. Y tú no tienes crecimiento cuando tú no aprendes. Y yo estoy muy clara en eso. Hay cosas que yo no entiendo mucho de mucha gente, donde pueden pasar años y no aprender nada. A mí me ha tocado mucho dinero vivir aprendiendo, mucho dinero estudiantil, mucho dinero. Pero yo siempre me pregunto, cuando yo veo a mis amigas, mi amiga Albania, y yo miro la vida y digo yo, wow, ellas son muy felices, ¿no? Donde ellas han llegado, lo que ellas han hecho, lo mucho que han viajado. Yo realmente la admiro mucho. Pero hay mucha gente que no tiene esa necesidad de aprender y aún así son felices. Y yo admiro muchísimo y lo digo con todo corazón. Ahora, habemos mucho que, aunque no endeudemos, queremos seguir aprendiendo. Necesitamos aprender más. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que crear la rutina de las cosas que nosotros podemos aprender más. Yo siempre puedo aprender más a cocinar. Yo siempre puedo aprender más a correr. Puedo aprender más, es decir, los skills, las herramientas de nosotros realmente empoderarnos a través de lo que es la enseñanza son inmesurables, son cosas que nosotros no podemos medir, que es el mundo entero, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Yo siento que de alguna forma mantente aprendiendo más. Y yo digo más porque no hay algo que tú vas a terminar, que tú vas a aprender y ya, ¿no? Tú siempre puedes perfeccionar. Entonces, siempre mantente aprendiendo más. Yo siento que es algo que nosotros debemos realmente vivir bajo una filosofía. Y yo no sé si esa es la filosofía de Jorge ahora. Yo sé que esa es la filosofía que yo veo en Jorge, ¿no? Que es un hombre que le encanta estar aprendiendo. Aquí llega el libro, señores. Aquí llega, Amazon debería de dar un cheque. Porque es que aquí llega el libro todos los días. Aquí llega un libro todos los días. Y si no llega un libro todos los días, entonces llegan 5 libros un viernes, que equivale a un libro por día. Entonces, yo no sé si esa es una de las filosofías de vida que él tiene, ahora es una de las filosofías de vida que yo veo en él. Y eso me parece sumamente interesante. Y es también algo que a mí me motiva y algo que yo siempre quiero aprender. Quizá yo aprendo muy diferente a él. Yo soy muy práctica en sentido de que yo soy muy on hands, como que yo soy muy visual, yo soy muy, quizá tengo otro tipo de aprendizaje, pero me encanta estar aprendiendo realmente. La otra que yo voy a decir es, y puede ser contradictoria, pero es, tú tienes tu confidencia. Nosotros es algo que yo dije al principio de cuando comencé a hablar de que es algo que nadie nace siendo confidente. Es un disparate, nadie nace así. Nosotros lo vamos construyendo de acuerdo a nuestras enseñanzas, como papá y mamá embrace, no realmente nos refuerzan eso en nuestras diferentes etapas, ¿no? Pero yo siento que hay algo que tú tienes que fake until you get it. Y tú tienes que de alguna forma imitar la confidencia, ser confidente. Tú tienes que imitarlo hasta que tú llegues al punto de dominarlo. Y a mí eso me parece un concepto sumamente interesante. El hecho de, recuérdense lo que yo digo con los músculos, el músculo de correr, tú tienes que ensayarlo tantas veces hasta que tus músculos se conviertan en eso y que tengan memoria también. Oigan eso, tienen memoria. Entonces, tú tienes que ensayar tantas veces. Yo estoy ensayando ahora el Fartlek. Estoy ensayando el tempo, que son carreras, que son velocidades cortas.
con una estructura, una más con juego, que también tiene estructura, pero una más con juego, y el tempo es bien estructurado. Entonces, yo lo que estoy enseñándole a mi músculo a que hagan eso. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con el pensamiento, lo mismo tenemos que hacer con lo que son nuestros valores, y lo mismo nosotros tenemos que ser con la confidencia, confidencia, si se dice en español, confidence, ¿no? Con esa seguridad. Tú tienes que practicarla, fake it. Cuando yo digo fake it, ensayarla, ensayarla hasta que tú te vuelvas un experto en la confidencia, ¿no? Y a mí eso me parece sumamente interesante porque a mí me ha funcionado muchísimo. Lo otro y el último punto que quiero traer, para mí es el más importante. Y es el más importante porque para mí ha sido una construcción del mismo. Yo he tenido que buscar eso que para mí espiritualmente funcione. Y el último punto que yo voy a traer es realmente el faith. Tener faith, cuando tú tienes no solamente confianza, pero tú tienes, ¿cómo se dice faith, Jorge, en español? Fe. Fe, la fe. Cuando tú tienes fe. Yo siento que la fe realmente es la base de todo. Y para mí es muy, muy importante porque yo realmente me crié sin ningún tipo de religión. Mi papá era alemán, pero no era judío. Mi mamá era católica, apostólica y cristiana, pero nunca fue a la iglesia. Entonces fue una combinación sumamente interesante, pero realmente me dejó a mí el yo buscar y explorar lo que para mí tendría sentido. Y yo siento que la fe es lo más importante en mi vida. Y es muy interesante, cuando Jorge me conoció, yo recuerdo que Jorge me dice, ¿cuál es tu creencia? Digo yo, creencia de que yo soy atea. Y él me miró, yo no sé si Jorge se recuerda como que tú eres atea. Digo yo, sí, claro, yo soy atea, yo soy socialista, yo creo en el socialismo, yo fui a Cuba y yo no creo en nada de eso. Además, es el opio del universo y del hombre, ¿no? La fe. Las religiones, Dios y todo lo que tiene que ver con eso. Y no hay nada para mí más fuera de lo que es, y yo seguí siendo atea por mucho tiempo. Y yo siento, bueno, por un par de años, hasta que yo me hice mamá. Y yo siento que ese fue un punto de partida para mí. Donde esa vulnerabilidad que ser mamá, en mi caso, representa para el ser humano. Yo siento que es lo más grandioso. Tú no puedes explicarlo. Es el sentimiento, es como el sentimiento del amor, la fe. Es lo que realmente nos va a nosotros hacer pasar por cosas terribles. Si yo tengo una opción de creer en esa fe, ¿por qué yo no voy a creer en ella? ¿Por qué yo no voy a creer en un ser mayor que realmente en las grandes debilidades de nuestras vidas, donde nosotros no tenemos control, ¿no? Y hay muchos factores en la vida donde nosotros nunca vamos a tener total control de ellos. Tú se lo tienes que dejar a un individuo, a Dios. Y tú quieres un alivio más grande que ese. Eso a mí me parece totalmente fascinante. Y yo retomo lo que es la fe, lo que son las creencias, lo que es la creencia en el hombre, en el ser humano, lo que es la creencia en ti misma, ¿no? Y entender de que Dios es realmente una copia exacta de quien yo soy. Eso es divino, hecho a imagen y semejanza mía. ¿No? Y yo de él, ¿no? Porque yo siento que somos exactamente lo mismo. Y en cada uno de nosotros hay un Dios. En mi perro hay un Dios. Entonces yo creo mucho en eso. Y no estoy siendo irrespetuosa, pero si nosotros realmente creemos en lo que la Biblia plantea muchas veces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces yo tengo que ser alguien totalmente extraordinario. Y en base a esa magnitud de mi extraordinariedad, si se puede decir, yo creo. Y eso me hace más que nada creer en mí misma, creer en mi persona, creer en el ser. Y yo siento que Dios me da una alternativa maravillosa para yo poder dejarle a Él y confiar en Él en esos obstáculos donde yo no tengo
no tengo ningún tipo de poder. Pero él lo quiere compartir conmigo, pues vamos a compartirlo. Y a mí me parece sumamente interesante ese higher beings. Yo realmente, cuando yo me hice certificada hipnoterapista, es algo que a mí me funciona muy bien, que a mí me encanta, donde yo aprendí, yo leí todos los libros que se puedan haber, no solamente de la hipnoterapia, pero de esa búsqueda maravillosa que la espiritualidad te da. Y yo me envolví por muchos años, yo hice un estudio de años sobre eso, y no hay un libro que esté ahí que yo no lo haya leído, y no solamente lo haya leído, lo haya estudiado. Y yo siento que nosotros de alguna forma tenemos que fortalecer esa parte nuestra, y sin esa parte nuestra donde hay un Dios, donde hay una creación, donde hay un universo lleno de vida, y yo realmente creo en ese universo lleno de grandes vidas y de grandes creaciones, y dentro de ese universo estamos nosotros. Y yo lo digo con mucha seriedad, lo digo también con la habilidad de que esa realidad me va a empoderar a mí, y eso es maravilloso. Yo siento que la fe es realmente lo que cura mucho de nuestros miedos, lo que cura mucho de nuestros espantos, es esa habilidad de hacer cosas más allá de las que nosotros podríamos soñar alguna vez. Y yo cada vez que pienso en mi PhD que terminé, en solamente pensar en la posibilidad de terminarlo, de hacerlo, me llenaba de una ilusión grandísima, y el hecho de que la vida me permitió hacerlo y terminarlo, no hay más prueba de esa gran fe, esa espiritualidad, que es realmente la que aguanta todo exactamente lo que yo hago. Entonces yo siento que nosotros tenemos que tener valores en la vida, yo siento que nosotros tenemos que tener grande fe, tenemos que tener fe en el universo, en Dios, y embrace it. Yo siento que nosotros podemos realmente retomar todo eso y hacer y cultivar lo que es el empoderamiento de nuestro ser cotidianamente. Jorge me está mirando así como que, yo no sé si va a aplaudir, va a llorar. No tanta moderación. Una cátedra magistral. Entonces, claro, tú viste la cátedra magistral. Tú vas a tener que sentarte ahí, escuchar a Ramón y después escucharme a mí, porque Ramón dice no, yo voy a tirar lo mío. Así que estoy esperando que darte el aplauso que tú tengas. Eso es lo que yo creo. Esas son mis recomendaciones para nosotros empoderar lo que es el ser nuestro bajo la conciencia de nuestras debilidades y el empoderamiento consciente de las cosas que van a funcionar. Los factores que limitan tu personalidad. Recupera tu salud mental con Karina Riéquez, el masterclass, digamos una unión, un hilo, pero digamos 3 enfoques distintos. Vamos ahora a darle el paso a Ramón Blandino. Ramón. Sí, claro, luego de esta cátedra magistral que nos dio Karina, en términos de las cosas que debilitan y las cosas que pueden ayudarte con tu personalidad, yo más bien me quiero ir un poquito desde el punto de vista junguiano, porque antes de hablar de qué es personalidad, y no quiero entrar en definiciones porque es semántica ni mucho menos, no pienso que exista como por decir algo que debilita tu personalidad per se, porque si vamos a ver eso, para mí, como yo la defino en términos de junguiano del término, la personalidad es esta cosa que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho como te digo, aunque estoy formado en diferentes corrientes, me gusta mucho la versión de él porque me identifico con las dimensiones que él habló de la personalidad. Básicamente su dimensión clásica de introversión o extroversión. Yo me considero una persona eminentemente introvertida, aunque el trabajo me ha llevado a ser extrovertido, porque me toca hablar, y eso es una de las cosas que saqué de la psicología cuando empecé a estudiarla por resolver mi propio problema hace muchos años atrás. Y bueno, básicamente él decía que estas dos dimensiones se bifurcaban, se dividían. Él decía que había 4 funciones psicológicas básicas que nos definen, que era el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, las cosas que nos afecten en nuestra personalidad o las cosas que nos debilitan tendrían mucho que ver primero con cuál es nuestra personalidad, qué tipo de personalidad tenemos o qué tipo de persona
personas básicas. Y él hace eso, lo convierte en una matriz que básicamente incluye 8 tipos y entre ellos, pues, quiero definirlos brevemente para que ustedes tengan una idea y traten de ubicarse dentro de lo que ustedes sean, y existen una serie de cuestionarios, el McBrayers, que fueron unos estudiantes de Young que hicieron, y se usa mucho para la selección de personas incluso. El primer tipo es el tipo de pensamiento introvertido. Estas son las personas que son reflexivas y son introvertidas. Están mucho más centradas en su propio pensamiento que lo que está ocurriendo allá afuera. Se muestran interesados concretamente en pensamientos abstractos. Siempre tienen como una batalla entre la filosofía y la forma de ver la vida. Este tipo de personalidad tienen a ser muy, no solamente introvertidos, porque yo soy introvertido, pero hablo muchísimo. Estos son del tipo pensamiento introvertido, que ellos se la pasan pensando demasiado. El segundo tipo sería entonces el sentimental introvertido. Estas son las personas básicamente que, a pesar de que son poco habladoras, son simpáticas, son empáticas, no tienen dificultades para crear vínculos afectivos en términos de las amistades, tienden a no demostrar demasiado apego por las cosas porque tienen como una falta de espontaneidad. Yo en cierto modo quizás que caigo un poquito dentro de esa. El tercer tipo sería el sensación introvertido. Este básicamente es el tipo de personas que están enfocadas en los fenómenos subjetivos. Sin embargo, tienen como muy a pesar de eso, desde el punto de vista de ellos, se llevan mucho de sus sentimientos, sus ideas, y este tipo de personas son más bien las que se dedican al arte, son artesanos, son poetas, ese tipo de carrera. El cuarto tipo sería el intuitivo introvertido. Este tipo de personas son aquellas que se la pasan fantaseando acerca del futuro o de lo que está por venir, a costa de no prestar tanta atención al presente. Son soñadores y tienen a veces un desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación. Quiero decir que ninguno de estos tipos son ni malos ni buenos per se. Si tú te puedes identificar en ellos, puedes tratar de conocerte y manejarlo. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo conozco en qué dimensión caigo y puedo tratar de suplementar un poquito las áreas en que necesito hacerlo cuando necesito hacerlo. El quinto tipo es del tipo pensamiento extravertido. Estas son las personas que tienen la tendencia de crear muchas cosas, ver todo lo que está alrededor, ven las cosas como inamovibles, piensan mucho en lo que va a pasar, piensan mucho en la realidad objetiva y son las personas que básicamente cambian mucho con el tiempo. Quieren también imponerle su visión al mundo y al resto de las personas. Siempre están pensando en qué es lo que quieren hacer y son extrovertidos, lo están promoviendo exteriormente. El próximo, el número 6, sería el sentimental extrovertido. Estas son personas extremadamente empáticas, se conectan muchísimo con las personas, estos son básicamente bien sabrosos, tienen unas habilidades sociales muy buenas, no tienen mucha propensión a la reflexión, al pensamiento abstracto, ellos son lo que son. What you see, what you get. O sea, lo que tú ves, esto es lo que hay. Y ellos no se ocultan en términos de eso, son bien sentimentales. El número 7 es el sensación extrovertido. Esta es la persona que están buscando sensaciones nuevas. Son las personas que son muy dadas al placer, a la interacción con otras personas en los entornos reales. Están descritos como personas extremadamente abiertas y que siempre están viviendo como en una vida bastante, digamos, loca, si se quiere. Y por último, intuición, extraversión. Este es el tipo de personalidad básicamente donde la persona siempre está tratando de empezar como un proyecto, viene con grandes ideas, muchas veces no lo terminan porque todos lo quieren como inmediatamente, se lleva mucho de su intuición, o sea, de los guts, de lo que tienen, digamos, internamente. Son las personas que les fascinan los viajes, crean muchas empresas, tienen planes de transformación, las perspectivas relacionadas con el futuro, y son soñadores y muchas veces pues tienen muchísimas
muchísimas ventajas. No sé, Jorge, si tú eres del tipo intuitivo extravertido, tú nos dirás después cuando te toque el turno brevemente. Pero también a todo esto, esto de la personalidad que le di esos factores para que ustedes puedan más o menos tener una idea, y me gustaría quizá en un futuro elaborar un poco más para que podamos encontrarnos dónde estamos. Pues tengo también muchas veces que lo que nos crea los problemas del tipo de personalidad, lo veo desde el punto de vista, por lo menos en mi parte, de un problema de tipo, digamos, existencial. Yo sigo mucho, yo soy humanista y existencial, sigo los conceptos de todos estos, de Rollo May, de Ellis, de Irving Yalom, y me gusta mucho. Irving Yalom un libro que se llama Psicoterapia o Psicología Existencial, en la cual él reconocía que había 4 necesidades humanas básicas por las cuales la gente siempre tiene problemas y tiene que estar peleando, que es el aislamiento, la falta de sentido, la mortalidad y la libertad. Posiblemente todos estos problemas que estamos viviendo caen dentro de uno de estos, o que estamos muy solos, o que no tenemos un sentido, que estamos pensando en nuestra mortalidad o la falta de libertad. Estas son las cosas que básicamente muchas veces se juntan con estos tipos de personalidad que yo mencioné y pueden entonces crear problemas, o sea que son las cosas que debilitarían nuestra personalidad, porque si tenemos algunos de estos factores que ya había hablado del tipo personal, en estos 8 tipos que mencioné, y arriba de eso pues estamos enfocados en problemas existenciales como sería la libertad de búsqueda o el pensamiento de muerte o la falta de sentido, pues entonces esto crea el gran caos. Pero no me quiero extender mucho porque quiero entonces darle la oportunidad al poeta mayor, a Jorge, para que tenga la oportunidad también de iluminarnos. Tú te puedes extender si tú quieres, tú ten tu tiempo. No, porque quisiera aprovechar, no quiero abrir más la discusión, porque evidentemente me metí en un poquito de profundo con los tipos de personalidad más que tratar los factores que la debilitan, pero básicamente desde el punto de vista existencial, las cosas que realmente debilitan a la personalidad, y estoy hablando del modelo de psicología humanista y existencial, son básicamente la tristeza, podemos mencionar la angustia, el cansancio mental, la sensación de insatisfacción, sentirse perdido en la vida, cuestionarte con todas las decisiones por las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho, la elección de la pareja o la no elección de la pareja, el tipo de trabajo. Y como dicen, es que a veces la oportunidad toca a la puerta una vez solamente. Y si tú no abres la puerta, pues sigue para la próxima y la pierdes. La necesidad de querer hacer cambios, la falta de motivación por las cosas que estamos haciendo, que se llegan a ser aburridas. Todo ese tipo de cosas son productos de crisis existenciales. Y por supuesto, en el caso de los hombres, aún mayor. O sea, lo digo por mi propia persona, mi propio ejemplo. Y eso Carl Jung lo elaboró muy, muy claro. La edad de la crisis de la edad media de los hombres es mucho mayor. Las mujeres no tienen esa crisis. Nosotros somos los que cuando llegamos a los 50 nos alocamos, votamos a la mujer o nos buscamos una mucho más joven. Como le digo, nos dejamos una colita, nos compramos un carro deportivo y nos volvimos un disparate, porque ya sentimos como que en ese momento descubrimos que estamos en la mitad de la vida, aunque Jorge está calculándolo en 146 años, yo todavía estoy en los 100. Vamos a darle al Dalai Lama su deadline, que son 112, y vamos a esperar que las próximas generaciones lleguen a los 146. Pero eso es lo que yo pienso, o sea que yo más bien no me quise enfocar en los factores que debilitan la personalidad, porque primero tendríamos que estar muy claros cuál es nuestro tipo de personalidad. Hay personalidades que son, si vamos a otro tipo de consideraciones, codependientes, aquellas personas que tienen que estar siempre apegadas a una persona que es dañina. Eso tiene que ver mucho con los factores del apego. John Bowlby habló mucho de eso en la teoría del apego. Hay personalidades que son muy, muy fuertes, narcisistas y todo ese tipo de cosas, pero ya serían otros detalles que yo no quisiera entrar. Ya tenemos mucho con la gráfica que nos presenta el presidente actual en términos de personalidades. Y muchas veces, claro, yo soy de los que dicen, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. O sea, esas personas que tienen esa personalidad tan dominante y tan fuerte
ese gran narcisismo es realmente un síntoma realmente de mucho complejo. Pero no estamos aquí para analizar esto esta noche, o sea que te lo paso a ti, Jorge. Ok. Muchísimas gracias, Ramón. Estamos en el Masterclass 116, los factores que debilitan tu personalidad. Recupera tu salud mental, con Karina, el doctor Piña y Ramón Blandino. Yo siempre me pregunté en la vida cuando estaba estudiando medicina, era que, y sobre todo cuando comencé a estudiar la psicoanálisis y comencé a estudiar psicología, el hecho era, y lo que me llevó a hacerme psicoanálisis, ¿no? Es el self-knowledge, el autoconocimiento, que es la base en la que están planteados todos los estudios de la personalidad. O sea, la personalidad comienza en términos de que yo soy consistentemente, que yo hago consistentemente, que no cambia, que varía, y que si es buena esa característica y me fortalece, es bueno yo tener esa característica. Y que esa característica sean consistentes, constantes, es lo que hacen, lo que le dan a la gente la autenticidad, la integridad, el hecho de que como es Ramón, como es Karina, siempre va a ser, y entonces ella tiene eso en abundancia. Eso es lo que se llama personalidad. Y a nosotros nos gustaría conservar mucho de eso y tener mucho de eso, y que la otra persona tenga mucho de eso, y de que eso se trata. Que cuando yo te doy la mano, te digo, tenemos un trato hecho, que tú no me vengas con tu tía, que no me vengas con sinvergüenza, después no, porque yo no sabía, entonces tú me engañaste, tú eres un mentiroso, tú no tienes integridad, es decir, lo que se llama en rasgos generales, tú no tienes personalidad. Entonces, los estudios desde siempre, desde la perspectiva psicoanalítica, freudiana, los experimentalistas quieren saber si son rasgos, si son tipos, si son factores, qué es la personalidad. Porque es importante tener eso y que la psicología realmente nos brinde eso. O sea, ¿qué otra ciencia tiene que brindarnos aquello que debe hacer la gente consistente? O esas características que van a hacer a la gente mejor, porque también tiene la personalidad de eso. ¿Cuáles de esas características, como dice Karina, me debilitan a mí o me hacen más fuerte? Porque entonces la personalidad es una cosa inmutable, es una cosa dada, no es una cosa, porque Jung lo dijo que es así, yo debo quedarme que introvertido, extrovertido. Varía muchísimo porque esos son rasgos y hay otros factores. Es decir, la personalidad es extremadamente importante en la perspectiva psicológica, porque yo quiero, como yo hacer a niños que están creciendo o adultos que tienen dificultades, hacerlo consistentemente o bueno o extrovertido, si en última instancia extrovertido es bueno, o de acuerdo a los rasgos de su personalidad que estén asociados con el oficio o la condición o la estructura o los contextos fundamentales. Qué bueno sería que todo el mundo tuviera, digamos, resiliencia ahora, ¿verdad? Todo el mundo tiene ansiedad y tiene angustia y se va a morir y hay todo ese problema dramático que de repente la gente, no, resiliencia. Vamos a nosotros a dar resiliencia. Resiliencia se enseña así, así, así. Y como un rasgo de personalidad, una característica de personalidad, tú la puedes tener, ¿no? Entonces, a mí me interesó siempre desde la psiquiatría, desde el estudio de la psiquiatría, cómo yo puedo conocer a los tigres malos que me van a hacer daño. Y yo vengo de San Juan, un tigre que tiene que vino de Doña Pancha y que lo doy todo, ¿verdad? Y que yo fui así hasta los últimos 7 años. Tú sabes los millones que yo le traigo a gente. Los millones que yo traigo a gente en Washington High. Proyectos multimillonarios que yo pendejamente no firmé, y entonces lo que puse, hacía un poema. Nosotros fuimos una consultoría de multimillonaria de peso que se hizo, y yo lo que hice fue que leí un poema, en vez de buscar un abogado y decirle no, a Culturales te le toca 3%. A nosotros nos toca un salario de tanto, a ti a Karina nos dio 50,000 a mí, y 50,000 a Rafael Álvarez. Y después cuando la gente cogiendo su cuarto, se olvidaron del 3% de la institución cultural y se fueron. ¿Verdad? Es entre muchas cosas. Por esa dimensión de darle al otro. Entonces, yo siempre me preocupé, ¿cómo yo puedo conocer la gente mala, la gente que tiene una personalidad mala, que va a ser consistente, que te va a engañar de alguna manera? Y yo por eso me interesé muchísimo en los trastornos de personalidad. O sea, que luego se han estructurado de alguna manera en lo que son los 4 tipos o cloides, clúster, o racimos, que todo el mundo conoce y nosotros conocemos, que son los 10 tipos de trastornos de personalidad: tener grupos extraños, los excéntricos, los introvertidos y ausentes de relaciones próximas, como son los trastornos de personalidad paranoide, los trastornos esquizoides de la personalidad, o los trastornos esquizofrénicos, como los trastornos, los desórdenes fuertes que nosotros vemos y que nos encontramos con nosotros en la clínica, pero que hay muchos de eso en todos lados. O el grupo B, que es el racimo B, de que son los impulsivos, los emocionales, los llamativos, los extrovertidos y socialmente, emocionalmente inestables, que son los trastornos antisociales, el límite de personalidad, los histriónicos de personalidad, la personalidad narcisista, que nosotros vemos, encontramos y que definimos por ahí, que todo el mundo ha estudiado, que
que todo lo tiene, que hay libros al respecto sobre eso. Y nosotros sabemos lo que significa eso y lo daño que eso significa para nosotros mismos, las relaciones y la persona, y qué significa si nosotros tenemos esa característica, esa cualidad, y qué significan para las mujeres, para la sociedad en sí mismo y para los grupos, digamos, comunales. Y el tercer grupo es el grupo de los ansiosos, temerosos, con presencia de conflictos interpersonales intrapsíquicos, que son los de trastorno de personalidad por evitación, personalidad dependiente, los personalidades obsesivas compulsivas. Eso compone los 10 grandes trastornos de personalidad divididos en grupos fundamentales. Yo siempre hice, cuando yo fui a trabajar, digamos, donde Ramón me nombró como especialista de adicciones en Crotona, que estábamos trabajando con homeless, con gente que tú no sabías dónde venía, que vivían ahí, que consumían droga, que te venían de alguna manera, que eran insistentes, que eran compulsivos, que yo como clínico tenía que aprender exactamente quién era el bueno, quién era el malo, qué cuidarme, con quién no meterme en un lío y cómo seguir las reglas fundamentales de la profesión, la dimensión ética y sobre todo conocer los trastornos de la personalidad que podían ser dañinos exactamente. Y entonces yo siempre establecer el antisocial. Yo tengo que cuidarme del antisocial. El antisocial es 1% de la población, 10%. La mayoría están presos, son antisociales, son criminales, te pueden dar golpes, te pueden matar, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que cuando estaba en el Instituto de Psiquiatría, el psiquiatra que me dijo, tente cuidado de ese, porque se mató a su mamá, y si tú no cierras la puerta, en cualquier momento te pone un galletón, porque la especialidad de él es darle a los terapistas nuevos que están de cuidado, que no lo conocen, un galletón que hay que buscar el enfermero inmediatamente y encerrarlo. Y tiene que cuidarte de eso. Entonces, también las personas insistentemente que afuera, aunque uno no tiene, digamos, la maquinaria clínica analítica, pero en términos cuando alguien te habla y cuando alguien te dice, tú tienes que saber si esa persona es un borderline clínico, qué puede hacer contigo, qué está haciendo con los demás, cómo tú te vas a relacionar con esa persona, cómo esa persona siempre va a ver el mundo de negro o blanco y cómo esa persona va a tener una especie de psicotismo. Y qué son aquellos factores que realmente debilitan, exacerban, complican esos 10 trastornos de personalidad o cualquier otro tipo de trastorno de personalidad, sea el extrovertido o el introvertido, cualquier, digamos, condiciones o rasgos de personalidad. ¿Cuáles son esas dimensiones, de alguna manera, que realmente la debilitan y que se entrecruzan entre todas las tipologías de personalidad que han existido hasta la actualidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El DSM-4, la Asociación Internacional de las Clasificaciones de Enfermedades, toman en cuenta clínicamente porque se han investigado y se han ubicado en grupos particulares y son consistentes. Cuando uno dice, esta persona, bajo un estudio de investigación profesional clínico, esta persona tiene un trastorno de personalidad, hay que cuidarse porque es consistente con los rasgos y la sintomatología de los mismos, ¿no? Tanto así fueron tan grandes en los 90 que Otto Kemper creó el Instituto de Trastorno de Personalidad en el Columbia University. Se invirtieron muchos millones de dólares para ver si se podía trabajar. Algunos pudieron trabajar con ellos, los trastornos de personalidad limítrofe, los trastornos de personalidad antisocial, los narcisistas, los histriónicos, y fue extremadamente difícil ese corpus de personalidad. Digamos, yo pienso que ahí hay que situar la situación, la importancia que tiene para la clínica, la importancia que tiene para nosotros, y ahora se está estudiando el hecho de que lo importante que sería el self-knowledge. ¿Cuáles son los rasgos, tipos, características que permiten al individuo conocerse a sí mismo, tener un autoconocimiento, para así conocer a los demás y al mismo tiempo el conocimiento nos permita establecer unas guías y unas planificaciones para el diario vivir, ¿no? Como algunos de los adelantos que hay más allá de las tipologías, esos aspectos fundamentales. Eso yo pienso que me parece que es por un lado ponerlo en perspectiva, ¿no? Y eso fue, digamos, la experiencia, mi enseñanza de psicología y psiquiatría, lo que yo realmente debo saber. Este tipo antisocial es narcisista, es borderline o no, ¿qué yo voy a hacer? Incluso clínicamente, tú sabes cuando en tu consultorio un tipo te hace así, pa, cuando todo el mundo va y te hace papá o te irrespeta, tú siendo el profesional, y te lo manda con un trastorno, un desorden, o irrespetuoso, siendo tú profesional, porque no le da la gana, o porque ese día él está en negro, porque no está en rojo, y nosotros sabemos en el área de enfermería, en los hospitales psiquiátricos, la significación que tiene, y cómo cada quien se tiene uno que salvar, digamos, trabajar con eso. Y eso me pareció para mí importante. Y muchas de las clases que yo di como especialistas en los centros comunitarios en que yo trabajé, era trastornos de personalidad
cómo tratarlo y cómo cuidarlo, porque en el fondo de los trastornos severos de personalidad hay un amor, una búsqueda de amor y una esencia y alguien que le dé tough love. ¿No? Doctor, ¿qué fue? Porque usted no sabe que yo soy el doctor Piña aquí. ¿Por qué usted me está hablando así? Porque usted me falta respeto así. Pero venga acá. ¿Y por qué usted hace eso? No, doctor, excúseme. No. Cuando usted venga aquí, usted tiene que venir con más respeto, porque yo lo respeto a usted, doctor. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Qué nos mandó el doctor Fernández Libertad? Ok, pase. Hábleme. Usted sabe, doctor, y ese tipo es el amigo tuyo mejor, el que te va a dar respeto, te va a cuidar, porque de alguna manera se les borran los límites. Y entonces nadie le pone los límites. Nadie le pone los límites. Entonces, cuando ellos llegan, desde chiquito, nadie le puso los límites, muchachos. Y uno sabe que un trastorno de personalidad comenzó a los 2 años, es que se establece. Cuando el muchachito pasó 2 años y tú no lo corriges, no lo cuidas, lo dice el doctor Peter, según una de sus reglas fundamentales clínicas investigadas, y tú no lo corriges, tú sabes que tú vas a tener un pequeño monstruo que va creciendo en la familia. Tú sabes que va a llegar que en el kindergarten, cuando llegue a la escuela primaria, los maestros y todo el mundo lo va a dejar, espérate. Generalmente no terminan la high school, no terminan la universidad, y nosotros sabemos qué pasa con esos trastornos de personalidad. O sea, cuando alguien ha sujetado y tiene estructuras, rasgos de ese tipo, tiene 17 años mínimo. Él tiene 17 años siendo así y nadie lo paró. Y por eso, unos 5% de la población que tiene trastornos de antisociales, fundamentalmente, están asociados a las adicciones, sobre todo al alcoholismo, y aumentan el trastorno de un 10% a un 15%. Y entonces, si tú tienes un tipo antisocial y que tiene drogadicciones, es una situación, digamos, explosiva que tú tienes, y por eso la mayoría están bajo parol, están, digamos, asistiendo a programas particulares de rehabilitación o están en cárceles, para que tú veas lo difícil, los extremos, cuando nosotros hablamos de personalidad. Hay una persona que a mí me parece interesante, que yo amo muchísimo, una persona que nosotros hablamos, y él me dice, cuando él habla de la personalidad de alguien, dice, esa es una persona muy noble. Esa persona es muy noble. Él es así, entonces te lo define una persona buena, una persona sana, aunque él es rico allá y tiene esto, pero una persona que te habla así, que tal cosa. Fulanito es una persona, es su palabra arquetípica para definir una persona buena, cristiana, noble, que no te va a hacer daño. Esa persona es una persona muy noble, ¿no? Entonces nosotros queremos saber quién es noble, quién no es noble, quién es bueno, quién es manso, quién es malo. Hay una investigación que dice, digamos, que ¿cuál es el secreto para entonar un poco el masterclass mío? ¿Cuál es the personality pathologies, the secrets of knowing the person? Déjame para ubicarlo aquí. Que dice lo siguiente, ¿no? Que me gustaría establecerlo acá. Personal typology and secrets. El secreto para conocer a una persona. ¿Cuál es el secreto para conocer a una persona? Ramón y Karina, y la gente que me está escuchando ahí, que aumente inmediatamente los números. ¿Cuál es el secreto para conocer a una persona? Los estudios dicen a través de la amistad. Es en compañía de amigos que podemos experimentar más claramente la libertad del yo y aprender quiénes somos en realidad. La amistad saca diferentes partes de nosotros mismos. Nosotros sabemos que hay tipos que nos hacen demoníacos, que nos hacen perversos, nos hacen más malos, amigos que nos sacan el demonio, y hay gente que no hacen buena, ¿no? Lewis, del 1960, autor de la Crónica de Narnia, escribió acerca de cómo la amistad anima aspectos particulares de quienes somos. En cada uno de mis amigos hay alguien que solo algún otro amigo puede sacar a relucir. Por mí mismo no soy grande lo suficiente para no poner en actividad a todo el hombre. Quiero luces distintas a las mías para mostrar todas tus facetas. Pero la amistad no solo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a convertirnos en nosotros mismos. Lewis en 1960 postuló, hace que los hombres buenos sean mejores y que los malos sean peores. La amistad. Entre los amigos más cercanos de Lewis estaba J.R.R. Tolkien, que no solo fue uno de una comunidad de amigos que se llamaron ellos los Inklings, que se llamaban a sí mismos, cuya influencia indeleble dio forma a Lewis, sino que también representó de manera conmovedora a su epopeya.
El Señor de los Anillos. El papel formativo de una comunidad de amigos en el curso de cumplir un llamado más grande que ellos mismos. Yo, por mi parte, disfruto explorando modelos de personalidad, especialmente con amigos, y creo que tal disfrute tiene un mérito en sí mismo, ¿no? Es decir, cómo yo realmente conozco a una persona a través de la amistad. Por eso yo siempre lo digo a las mujeres que están buscando marido, que no la mandan a buscar, no, conoce el amigo. ¿Cuántos amigos tiene él? ¿Y cómo son esos amigos de ellos? ¿Verdad? ¿Cómo son esos amigos? ¿Qué hacen esos amigos? ¿Quiénes son? ¿Qué opinan? ¿Cuán grandes te hacen hacer? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son farsantes? ¿Usan droga? ¿No usan droga? ¿Te engañan? ¿Pegan cuernos? ¿Son cuerneros? ¿Te favorecen? ¿Te añoñan? ¿Te facilitan las cosas? ¿Desarrollan tu personalidad o no? Es importante tomar eso en cuenta. Y entonces, hay otro aspecto cuando hablamos, digamos, de la personalidad que debemos tomar en cuenta, y son lo que la ciencia dice en términos de las estructuras, las facetas y los estudios que hemos tenido nosotros en términos de la personalidad. Lo primero es la investigación sobre la estructura conceptual de las pruebas de personalidad. Muestran que estructurar la personalidad de tipos, aunque divertido, es falso en tipos, ¿no? Que ha sido unos trabajos que se han hecho en los últimos primeros años, nuestros grandes maestros. Según la teoría de los 5 grandes, la personalidad no se considera un tipo, sino más bien 5 factores. Y yo pienso que esos son los factores que yo más estoy cercano y que más sigo. Sigo los que se llaman los 5 grandes. Uno, la extroversión, la amabilidad, la escrupulosidad, el neuroticismo y apertura a la experiencia, en lo que los individuos tienen un rasgo percentil frente a la población. Es lo que se llama en inglés el OSHA, ¿no? El O de openness, el C de conscientiousness, el E de extroversion, el A de agreeables y el N de neuroticism. Entonces están en la división en inglés, es apertura, responsabilidad o escrupulosidad, el neuroticismo, por un lado, ¿verdad? Y además lo que es la apertura a la experiencia. Esos 4 rasgos yo siempre me lo tomo muy en cuenta. Y esos 5 factores de personalidad, de alguna manera nos van a debilitar otros factores que yo voy a hablar, digamos, al final. Pero la investigación además muestra que donde sea que puntúe en cada uno de los 5 factores cambiará a lo largo de tu vida. Ese es el aspecto fundamental. La personalidad durante los próximos 10 años, 20, los 30, los 40, los 50, los 60, continúa cambiando. Es consensual, es sistemática y consensual y, digamos, se establece durante el tiempo. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, cuando tú me traes un niño, tráemelo a los 7 por ahí, que yo puedo ver más o menos, su personalidad más o menos está cambiada, puedo verlo, hacer cambios fundamentales, ¿verdad? Si tú me lo traes, tráemelo en la pre-teen, pónmelo 11, 12, 13, no me lo traiga 18, 19, que se me perdió, se me fue el muchacho, ¿no? Porque se van consolidando, digamos, esos cambios y se van arraigando en el individuo y las cosas que lo debilitan más, de alguna manera se hacen más preponderante por el asunto de la amistad. La investigación muestra que aproximadamente el 90% de la población quiere cambiar al menos algún aspecto de su personalidad para mejorar. Escucha esto, eso es lo que está haciendo a los coaches, a los influenciadores, a los inspiradores. El 90% no se encuentra que quiere cambiar algo de su personalidad para mejorar. El 90% de la población en sentido general se ha establecido eso, ¿no? Por eso el dinero, los cuartos, la investigación, usted ve tanta gente que quiere cambiar al otro a través de lo que es el self-help, ¿no? Pero el 90% de la población quiere cambiar al menos algún aspecto de su personalidad para mejorar, punto en eso. La investigación muestra que a través del establecimiento de objetivos y el esfuerzo puede realizarse cambios intencionales en su personalidad. Por ejemplo, si desea ser más organizado, puede hacerlo, ¿no? Que eso también va a favor del hecho de la gran importancia que tienen los coaches y los entrenadores verdaderos, que cambian aspectos si uno se pone a hacerlo, ¿no? Las investigaciones muestran que si cree que su vida tiene sentido, hacer cambios en su personalidad pueden ser más fáciles. Si tú no tienes una percepción, si eres pesimista, que eso no puedo, que yo no lo voy a hacer, que yo estoy viejo, que eso es para mí, que yo no creo en la terapia, hay un gran problema con eso, ¿no? Que el hecho de que tú creer que puedes cambiar y que tiene sentido ir al terapista, pero si tú no lo crees en la estructura, no importa que sea el mejor. El tipo no te va a mirar, se va a reír y le va a decir, yo no voy a volver más. Yo no vuelvo para él, yo no creo en eso, ¿no?
la investigación muestra que si cree que su vida tiene sentido, hace cambiar a la personalidad, puede ser fácil. La investigación muestra que puede hacer algún cambio incluso en una intervención de 2 semanas dirigida a un aspecto específico de su personalidad. Y esto es importante porque se ha hecho investigaciones en términos utilizando los 5 factores, los grandes 5, y cómo hacer que una persona que es introvertida, que es tímida, que no puede hablar en un periodo de 2 semanas, haciéndole un ejercicio diario y hacerlo sistemático. Por ejemplo, si introvertido no habla, que vaya poco a poco a un grupo y que se presente, simplemente. Ve hoy, tú vas y te presentas. A la otra semana tú vas y habla y dice hola. A la tercera semana tú llamas a una persona y hace un diálogo con él y le dice ¿cómo tú estás? Y te va. En 2 semanas, consistentemente, al introvertido se ha hecho extrovertido. El introvertido que quiere tener un espacio más para ti también lo ha hecho. La persona que no ha abierto a la experiencia, se ha abierto un poquito a la experiencia, aunque la investigación ha dicho que si alguien no es abierto a la experiencia, tiene enfocado, va en una sola dirección, cree que sabe o que lo conoce todo, y que lo otro que está allá, no importa que traigan los números, lo que sea, no va a funcionar, o que ya él tiene su conocimiento y lo que él sabe, eso es, y que no tiene que experimentar más ni saber más, eso es un problema. O sea que cuando la persona tiene un problema en el openness, el ocean, en el O de los 5 factores, la apertura es una de las que tiene mayores dificultades para cambiar. Pero en términos de ser concienzudo, responsable, de fijarte en los detalles, ser más inteligente, más organizado, en términos de extrovertido o introvertido, sacarlo de ahí. En términos si una persona no es agradable y hacerlo más bondadoso, más agradable, más generoso, se pueden hacer investigaciones. En 2 semanas se puede lograr eso, ¿no? Y también, obviamente, el neuroticismo. Si tiene mucho problema con irritabilidad y ansiedad, se puede hacer que la persona se vaya centrando un poquito más con terapias, con planes, pero la investigación establece que puede hacer algún cambio incluso en una intervención de 2 semanas dirigida a aspectos específicos de su personalidad. Y eso es importante, ¿no? Las investigaciones muestran que durante un periodo de 10 años la personalidad cambiará mucho, ¿verdad? Y eso más o menos parece obvio, pero sí cambia consistentemente y cambia para mejor. O sea, tú eres 50 y tú dices, los próximos 50 años yo he sido una persona que no salgo, que no bailo, y esa persona sale, se inscribe a una cosa de danza, de bachata, se convierte en un bachatero de lo mejor, comienza a viajar el mundo, y cuando tú lo ves, dices, pero ven acá, ¿qué pasó? En 10 años, esa persona cambió características de su personalidad que la gente creía que jamás iba a cambiar, ¿no? O alguien se fue y tú lo viste una vez y era muy callado, y de repente el tipo que habla más, que es el alma de la fiesta, ¿no? Porque cada 10 años la gente cambia, pero cada 10 años puede uno hacer los cambios necesarios de la personalidad. Sin embargo, incluso cuando la persona puede ver a las diferencias entre un yo anterior y el actual, las personas a menudo subestiman el nivel de cambio que experimentan en el futuro, es decir, la ilusión del fin de la historia. Y ese elemento de la ilusión del fin de la historia es importante, Ramón y Karina, por el hecho de que es una técnica también clínica que yo he utilizado mucho y hace mucho tiempo aprendí, ¿no? El hecho de que es muy difícil a la persona saber si está cambiando o no y aceptar algunos cambios que cambió, ¿no? Entonces, y muchos terapeutas clínicos que no tienen esa experiencia se pierden esa dimensión. Y es que hay gente que va y viene y dice, bueno, yo no sé si yo fui en ese terapeuta por un año, yo no recuerdo, yo no cambié nada. Yo tuve 2 años con él y yo no recuerdo que yo cambié mucho. Yo tuve 3 sesiones, wow, y esas 3 sesiones con esa persona no me cambió completamente. Es decir, cómo de alguna manera uno, digamos, no valida el conocimiento, el crecimiento del clínico, del paciente, del coach durante un proceso, digamos, clínico. Es decir, cómo uno puede decirle con él lo que ha cambiado y acentuar los tipos de cambios que ha hecho en momentos particulares, ya sea en el trabajo, en la casa, con el esposo, él mismo, en la forma que él es, cómo se viste, qué tipo de relación o contacto hace, ¿no? Yo siempre generalmente juego con mis pacientes en el sentido, diablo, pero yo soy un brujo, yo soy un terapista bueno. ¿Y quién te iba a decir a esto? Y le digo a la mujer, ¿quién te va a decir esto? Que este tipo, que ahora tú estás besando a este tipo y amándolo y tienen sexo a cada rato. ¿Y quién te iba a decir eso? Wow, pero cuando el paciente comienza y me dice, mira, que yo he hecho y tal cosa, y yo, diablo, pero eso fue antes de mí o después de venir de mí, ¿no? Entonces, por el hecho de que, sin embargo, en las investigaciones, incluso cuando las personas pueden ver la diferencia entre su yo anterior, el que vino antes de la clínica o la terapia, y el actual,
las personas a menudo subestiman el nivel de cambio que experimentarán en el futuro, es decir, la ilusión del fin de la historia. Ya yo acabé, no importa, esta es mi edad, esto no va a significar nada, a pesar de que yo fui ahí, doctor, yo no sé. Entonces, eso es importante clínicamente y en algunos textos antiguos de Freud y Lacan está esa dimensión, ¿no? De resituar la historia, de reescribirla y saber dónde se reescribió. Y por eso también, digamos, es importante para el Medicaid y el Medicare y las investigaciones y los assessments. No me te venga tú a inventar lo que sea. Dime qué es lo que el paciente va a lograr contigo. Dime si se le va a quitar. Si está llorando todos los días, yo quiero que vea que yo lloraba todos los días, llora 3 días. Dame objetivos, la evidencia establecida. Yo no te voy a estar pagando a ti ahí para que tú estés psicoanalizándolo por año. No, establéceme dónde cambió. Y yo quiero ver para yo darle al seguro, para yo darle al Estado, que esta gente después que entró aquí realmente cambió. Y entonces la investigación demuestra eso, que uno que ha cambiado, y la gente dice, no, pero tú has cambiado muchísimo. Uno todavía, digamos, no se lo cree. Y eso me parece que es importante. Y en base a eso quiero, dame datos, dame investigación. Yo quiero ver que lo fue que pasó y cambió. Y incluso es bueno también clínicamente a los pacientes que uno le establezca eso. Tú viniste de esta manera, ya tú no estás llorando, tú estás cambiando más, tú estás durmiendo más, ha pasado esto. Y darle digamos, lo que es el pronóstico en términos cómo eso dura. Una persona que viene como tú, cuánto pasa. A veces yo le digo al paciente, bueno, ok, dime qué es lo que tú necesitas. Bueno, yo quiero cambiar mi personalidad. Ah, pues tú vas a durar 5 años aquí en esto. Si tú quieres personalidad, tú no sabes lo que tú estás hablando. Cambiar la personalidad, el carácter de la personalidad, solamente el psicoanálisis a nivel de las profesiones clínicas en Estados Unidos están, que puede en el departamento de Nueva York, solamente a través de un psicoanálisis pueden cambiar el carácter de la personalidad y la definición está establecida. El resto es cambiar, modificar conducta, hacer cambios fundamentales clave. Yo no estoy durmiendo, comenzar a dormir, no estoy teniendo sexo, cambiar el sexo. Digamos, hacer esos aspectos. Tengo muy ansioso, trabajar mi ansiedad para yo poder trabajarlo con los niños o ir a la clase o terminar mi maestría o no tener ese sufrimiento cuando yo hablo porque yo me gusta hablar y hago eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y finalmente, los factores que, digamos, debilitan a niveles transversales, verticales y en todas las áreas, los aspectos de la personalidad son, digamos, 7 factores y esos yo lo voy simplemente a enumerar para ubicarlo dentro del diálogo de nosotros hoy. Y es el hecho de que estos factores son, sea que tú estés dentro de los 5 grandes, el Ocean, y me gustan los 5 grandes, porque siempre clínicamente me interesan aquellas teorías prácticas que yo puedo recordar de alguna manera, que tienen una neumonía particular y que son consistentes, y en este caso que han tenido mucha investigación. Si tú ves, para yo utilizar, por ejemplo, el caso de la extroversión o la introversión y cómo estos factores van a debilitar esos 2 aspectos, me voy a quedar ahí para más o menos situarlo. El primero es uno de las medidas que de alguna manera complican o debilitan a la persona, es la compulsividad, ¿no? Si tú eres un introvertido, pero de repente tú tomas decisiones sin pensarlo, para ti contra ti mismo, o sea introvertido o extrovertido, hay un problema serio. Y la compulsión a la repetición, la obsesión, el hacer las cosas sin pensar, realmente sí debilita la personalidad. Y mucha gente puede hacer eso. O sea, por eso la meditación, por eso la terapia, y mucha gente sabe eso, ¿no? Lo que pasa es que yo soy compulsivo, yo hablo, yo hiero. Y yo hiero, y yo hablo, y yo digo, yo soy radical. Lo que pasa es que yo soy honesto. Y el problema de ser honesto es un problema, digamos, de la compulsividad, un problema que debilita realmente quién uno es. Entonces, trabajar la compulsión, trabajar el hecho de que no se hagan las cosas sin pensar, que no se actúe sin pensar, tomar el tiempo, tomarse los 5 segundos adecuados que necesitamos para tomar una decisión. Es decir, no voy a decir a tomar decisión ahora, o yo no voy a hablar ahora, déjame salir para afuera, o déjame yo coger aire un poquito, déjame yo pensar eso un poquito, o hablar antes de decir o emitir tu crítica. Y yo he tenido muchos pacientes que el gran problema ha sido la expulsividad. Muchos de la gente que tienen trastornos digamos, de adicciones son muy compulsivos. Y la lleva a la compulsión, le lleva al uso de la droga. Y eso complica mucho la misma personalidad y cada uno de los rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces,
que la compulsión dice, no, doctor, lo que yo tengo es que yo pienso, yo lo que quiero es caer a galleta. Yo le voy a caer a galleta. Mira, eso es lo que yo tengo, porque yo le doy, yo no me puedo controlar. Entonces, eso yo no me puedo controlar tiene que ver mucho con la compulsión. El otro es que cualquiera de los factores que sean los trastornos, el segundo, el desapego. Y obviamente el desapego tiene que ver mucho con si el introvertido es demasiado desapegado, puede estar under the spectrum, puede estar realmente en el espectro, ¿no? Si el introvertido es, el extrovertido es desapegado, sí, pero habla y queda, viene a la fiesta y habla, pero no tiene mucha amistad, al final se queda solo. El desapego es un problema serio y un problema que está asociado con el desarrollo, digamos, de la personalidad. Está asociado cuán querido, amado, cuánto trauma yo he tenido. Entonces el desapego sí, de alguna manera, a cada uno de los factores, digamos, crea grandes problemas. El segundo es el afecto negativo, si es el individuo pesimista. Tú eres introvertido. Tú puedes ser concienzudo, tú puedes ser responsable, como uno de los 4 F, conscientiousness, o tipo organizado, un tipo inteligente que logra sus cosas. Pero si tú tienes una actitud negativa frente a la vida, eso también va a debilitar en sentido general cualquier de los factores en los que tú estés. El cuarto aspecto es el psicotismo. El psicoticismo y es crearte fantasías o ideas paranoides o delirios o al mismo tiempo ideas, digamos, de conspirativas. Sea que tú sea esquizoide, que tú tengas un trastorno dependiente, que tú tienes un problema narcisista, sea que tú seas concienzudo, sea que tú seas introvertido, el psicotismo, digamos, interviene y debilita cualquier rasgo, cualquier factor de la personalidad. Porque va a estar mirando cosas donde no hay. Siempre no va a ver mucho la realidad. Te va a confundir mucho. No necesariamente tiene que ser un trastorno esquizofrénico, pero el psicotismo lo puede. El quinto aspecto es la desinhibición. ¡Woo! ¡Qué fiesta! Eso está bueno. ¡Pay! La tipa se sube en el desk del bar y se encuera. Espérate, aguántate. Así no fue que hablamos, ¿no? El aspecto de la desinhibición que de repente, bueno, óyeme, consiguió un trabajo de lo mejor y está con los jefes y la tipa hace así y se da un humo del carajo frente a los jefes o frente a la mamá del novio. Y la gente dice, pero ven acá. ¿Y qué pasó aquí? La desinhibición es muy peligrosa, ¿no? Y mucha gente tiene que tomar en cuenta ese aspecto, no importa cuál sea la personalidad. Puede en cualquier momento algunos de esos deshabilitar al individuo, ¿no? Desinhibición es peligrosa porque tú abres una puerta y es difícil volver a cerrar la puerta, ¿no? Cuando tú te vas ahí, es difícil volver a acercar. Y finalmente, después de la desinhibición, los dos últimos son el antagonismo y la sumisión. Y la persona antagonista es un lío, es como the evil, un espíritu del mal, en verdad. Siempre se están oponiendo a lo que tú dices. Es contrario, oponerse por oponer, o sea, antagonista, crean el aspecto de polaridad. Lo que sea que tú digas, no importa dónde venga, ellos tienen siempre una opinión. Es un lío del carajo hablar o decir algo, ¿no? Esa persona, mucho que yo hablo también, además de ser así, es extremadamente antagonista. Entonces el antagonista te viene con una idea que carajo que sin saber, porque cree que tienen opiniones que saben. No, porque tú te equivocado, porque yo creo que... Espera. Pero ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo tú dices una cosa así? ¿Verdad? El antagonismo atraviesa todas las factores de la persona y finalmente el hecho de la sumisión, ¿no? El ser sumiso en términos, en cualquiera, ya sea tú introvertido o extrovertido. El más extremo en cuanto es el trastorno dependiente, que es sumiso per se, y si es sumiso lleva al problema del abuso, que es, digamos, un problema fuerte. Así que definitivamente eso era lo que yo quería hablarles sobre este masterclass número 116, los factores que debilitan tu personalidad, compartirlos con ustedes que están ahí y entonces, ¿verdad? Traer esos elementos claves sobre la importancia que tuvo para mí el estudio de la psicología y psiquiatría fue fijarme en los trastornos de personalidad. Incluso yo nunca dejo de hacer un Axis 1, un eje 1 de un diagnóstico sin hacer un eje 2. Yo tengo que saber si la persona que está bregando conmigo tiene un trastorno de personalidad dependiente, si es narcisista, si es histriónico, si es obsesivo compulsivo. Del doctor, mi psicoanalista por mucho tiempo, el doctor Edward Robbins, yo aprendí que el trastorno obsesivo compulsivo
es un lío bregar con ellos, pero él lo lo hacía clínicamente en la clínica, pero decía, wow, qué difícil. Entonces era como que la persona, no solamente el cliente del paciente, sino la persona. Y del doctor Morales, mi paciente de neurología, yo aprendí el hecho de que, wow, cuando estábamos en un estudio de casos de clínica de pacientes de neurología, él decía, de la única enfermedad que yo no quiero medir las de Parkinson o la de Alzheimer. Y yo sufrí eso mucho después con mi mamá, pero estamos hablando eso en 1982, que yo lo hice en el Morgan, la neurología, lo hice con dermatología y neurología. El maestro, el neurólogo, estudió en Francia. De la única enfermedad que yo no quiero morir es de Parkinson y Alzheimer. Yo recuerdo, no se me olvidó eso. Y yo creo que lo que fue la que más estudié para saber por qué el doctor decía eso. Entonces nosotros sabemos lo que se llama el Alzheimer y lo que sabemos lo que es el Parkinson, digamos, y por eso tanto dinero hay para descubrir medicamentos y estudios para prevenir y tratar el Parkinson. Pero nosotros sabemos también cuando estamos frente de un tigre que es antisocial o es un borderline extremo. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Entonces yo pienso que en última instancia de eso se tratan las cosas. Ramón. Básicamente yo veo que tuvimos una presentación bastante ecléctica donde presentamos diferentes approaches y modelos y pienso que es un tema bien, bien interesante. Yo precisamente como tú tengo experiencias muy, muy particulares en términos de esto. Yo pienso que cuando empecé a estudiar psicología era por problemas de personalidad, mi personalidad bien tímida. Le agradezco al profesor Enerio Rodríguez, mi mentor, maestro y amigo, que básicamente yo no hablaba en clase. O sea, yo fui a coger psicología para resolver mis problemas. Y recuerdo una vez que me propuso en la clase de psicología cognitiva que daba, decía, bueno, vamos a hacer algo, señor Blandino, porque nunca tuteaba uno, era una cosa muy formal. Y me decía, bueno, aquí te voy a ofrecer, porque me quemé en la primera clase, la tuve que repetir, cogí proceso 2 veces. La segunda clase me dijo, te voy a permitir para que puedas pasar en esta vez, para que ya no te quedes, porque ya sería la tercera, y que hagas o un trabajo de 50 páginas o una presentación de una media hora. Y yo dije, no, yo hago la presentación, a mí no me gusta hablar, pero escribir me gusta menos, o sea que yo hablo. Lo que él no me contó era dónde iba a ser la presentación y quiénes iban a estar ahí. Con el Paraninfo de Humanidad y había 500 personas. Y cuando yo me subí arriba y me dijo, no, tú dijiste que ibas a hablar, o sea que tienes tu audiencia. Solamente se me ocurrió una cosa que me dijo, lo único que tiene que hacer es simplemente mira al público, solamente mira a una sola persona y pretende que está hablando con esa sola. Y empecé a hablar ahí, ahora hablo hasta por los codos, que hay que pararme. Pero sigo siendo una personalidad, digamos, tímida e introvertida, a pesar de... Pero eso lo agradezco. Claro. Sí. ¿Karina? ¿Sonido para Karina? Yo siento que mi presentación fue totalmente completa, no tengo nada que agregarle. Todavía estoy anonadada con la presentación que hizo Jorge, demasiado, muchos tópicos ahí, fascinante, así que nada. Una noche realmente para mucho pensar con lo que es sanar el ser. Sí, yo pienso que algunos aspectos que Karina dijo, la postura, los libros, ¿por qué los libros míos, la presencia masculina ahora sí, del lobster, que él hablaba del lobster, dejar ir, que tú hablaste un poquito de eso, Ramón Jun, el extrovertido, y la crisis de la masculinidad, y el hecho de que lo que Ramón establecía, que sí, que uno siempre es consistentemente, uno es lo que uno ha sido, pero el extrovertido que él dice que él es, porque él es, nosotros no lo vemos. O sea, él dice yo soy extrovertido porque, bueno, eso es lo que yo soy, me gusta estudiar, me gusta estar solo, pero uno ve también que hay una persona que se ha ido por el sedazo de la educación y de los modales de la cultura. O sea, tú puedes ser extrovertido, pero no estar bajo el espectro. O sea, cuando tú llegas a la gente en los sitios, tú hablas, y tú dices como yo soy, tú hablas, y tú tienes que hablar, tú hablas.
Entonces, digamos, el límite eso de la extroversión es un poco, digamos, es porosa, es realmente porosa. Porque el introvertido se queda en sí mismo, no sale, es difícil, incluso cuando interactúa con los demás, es difícil interactuar, digamos, con los demás. Y por eso esas tipologías son tan fuertes, ¿no? Y atraviesan el espectro de alguna manera. Yo también me considero una persona introvertida, pero a pesar de eso yo me moví y he seguido moviéndome porque también el éxito está íntimamente relacionado con a mayor extroversión, de responsabilidad, conciencia, inteligencia, introversión, está relacionado con liderazgo o éxito en la vida y conseguir cosas. Pero vamos a terminar ahí porque estamos en 1 hora 44 minutos. La poeta atleta desbordó el masterclass y Ramón se votó. Así yo tenía que votar. Digo, no, espérate, esta vaina no es así. No dije que yo hablé, que te habló y que aquí se terminó el masterclass. ¡No! Ahora se termina el masterclass. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Todo nuestro masterclass 146. Cuídate, utiliza la máscara, por favor, en las Navidades. Hay una expresión de COVID afuera, mantente en tu burbuja. Así que muy buenas noches y bye bye a todos.